¿Tienes idea de cuánto tiempo perdemos al año porque nos olvidamos las cosas? 40 días. Así de inefectivo es la memoria en promedio. Quisieras no tener que sufrir aprendiendo algo, no tener que quedarte horas sentado tratando de recordar algo, no perder una conversación porque olvidaste lo que ibas a decir, no estropear las cosas porque se te olvidó hacer algo. Entonces tenemos la solución y si estás preparado para escucharla, comenzamos. Bueno, señores, sean bienvenidos un día más, un podcast más en su podcast favorito, El Come Libros. El día de hoy le vamos a resumir el libro Los Desafíos de la Memoria, que fue escrito por Joshua Foer. Cada día parece haber más cosas que recordar, más nombres, más contraseñas, más citas, más fechas, más información, más todo. ¿No te ha pasado que lees un libro y ahora más tarde no tienes idea ni de qué se trataba? ¿Acaso no tener una memoria mejor implicaría saber no solo más del mundo, sino también más de ti mismo? Pero bueno, la cosa es que no solo nos cuesta memorizar cosas, ¿no? También nos cuesta aprender en sí. En la opinión de varios expertos en el campo de la memoria, el problema empieza desde los colegios. Los colegios ponen una ingente cantidad de información a la cabeza de los alumnos, pero no les enseñan a retenerla. Y la actividad de memorizar ha recibido duras críticas por considerarse una forma mecánica de retener datos únicamente el tiempo necesario para aprobar el siguiente examen. Pero lo malo no es memorizar. Lo que ha corrompido la educación occidental es la tradición de aprender aburridas repeticiones a la fuerza. El cerebro es como un músculo y ejercitar la memoria es como una forma de gimnasia mental. Con el tiempo, al igual que con cualquier forma de gimnasia, el cerebro será más capaz, más rápido y más ágil. Y bueno, vamos la primera estrella del libro, y es la paradoja de Baker. La paradoja es la siguiente. Un investigador le enseña a dos personas la misma fotografía de un rostro, y le dice a una de ellas que el tipo es panadero, y a la otra que apellida Baker. Un par de días después el investigador les enseña a la misma persona la misma fotografía y les pregunta cuál era la palabra que les dio. Es mucho más probable que recuerde la persona a la que se dio la profesión de hombre que la persona a la que se le facilitó el apellido. ¿Por qué? Una misma fotografía, una misma palabra, una memoria distinta. Cuando uno escucha que el hombre de la foto es panadero, dicho dato se incorpora a un entramado de ideas sobre lo que significa ser panadero. Elabora pan, lleva un gran gorro blanco, huele bien, cuando llega a casa después del trabajo. En cambio, el apellido Baker, por otro lado, solo se asocia a un recuerdo del rostro de la persona. Ese vínculo es frágil. Y en caso que se rompa, el apellido se perderá irremediablemente en el inframundo de los recuerdos perdidos. En cambio, el vínculo hecho por el panadero es más fuerte porque, por ejemplo, cada vez que pasa por una panadería o por la sección del pan en el supermercado, hay una conexión en su memoria. Sin tiempo no sería necesaria la memoria, pero sin memoria existiría el tiempo. No el tiempo en el sentido en que hablan de lo físico, la cuarta dimensión, las variables independientes, no. Solo el paso del tiempo, como nosotros comúnmente lo experimentamos. Por ejemplo, las personas que sufren de Alzheimer, cuando les preguntan su edad, te responden que son más jóvenes porque para ellos el tiempo dejó de pasar, se quedaron en otra época. Y no es cierto que cuando nos divertimos parece que el tiempo pasa volando. Hay una teoría que dice que mientras más recuerdos tengamos, más lento parece que pasa el tiempo. Nuestra experiencia subjetiva del tiempo es sumamente variable. Todos sabemos que los días pueden parecer semanas y los meses pueden parecer años. Y lo mismo puede suceder a la inversa. Un mes puede ser un año o un año podría sentirse como un mes. Nuestra vida está estructurada por nuestros recuerdos de acontecimientos. Tal año me fui de viaje, en tal época fueron mis 30, ese mes me mudé y así recordamos los acontecimientos y situándolo en el tiempo que en relación con otros acontecimientos. Se podría decir entonces que acumulamos recuerdos de datos integrándolos en una red. Acumulamos experiencias. Cuanto más densa es la red, más densa es la experiencia temporal. Pasando a cómo funciona la memoria, la idea general de la mayoría de las técnicas de memoria
es convertir las cosas aburridas que queremos recordar en algo tan colorido, tan emocionante y tan distinto de todo lo que ha visto antes, que no se pueda olvidar. Y aquí es donde entra la codificación elaborada. Para entender eso hay que saber que hay dos tipos de memoria, la memoria natural y la memoria artificial. La memoria natural es el equipo con el que uno nace, la memoria artificial, los programas que uno ejecuta en ese equipo. La memoria artificial consta de dos elementos básicos, imágenes y lugares. Las imágenes representan el contenido de lo que uno desea recordar. Los lugares son los sitios donde se almacenan esas imágenes. La idea es crear un espacio en la mente, un lugar que uno conozca bien y pueda visualizar fácilmente, y poblar ese lugar imaginado de imágenes que representen lo que se quiere recordar. Esta es la popular técnica del palacio de la memoria y ayuda a que las imágenes que quieras recordar sean algo visual y te causen una gran impresión. Mientras más te llama la atención algo, más memorable será. Puedes combinar las imágenes que quieras recordar con otros elementos, cosas divertidas. Hay un ejemplo en el libro que la imagen a recordar es queso fresco. Y cambia la imagen a hacer una piscina de queso con un modelo nadando ahí. Si no es memorable, hazlo memorable. Y mientras más detalles le des a tu memoria, harás un mayor esfuerzo mental por darle ese detalle y eso crea más conexiones en tu cerebro. La cuestión de cómo memorizar mejor un texto o un discurso lleva miles de años desconcertando a los memoriosos. Los primeros tratados sobre la materia describían dos tipos de memoria: memoria rerum y memoria verborum. Memoria para cosas y otra memoria para palabras. Han habido incluso romanos antiguos quienes detestaban la memoria de palabras porque pensaban que era ineficiente, que quería palacios de memoria demasiado masivos, lo cual los hacía inestables. Y si perdía solo una palabra, se perdía toda la estructura. Otro académico romano, Cicerón, sugirió que se debía recordar en vez de las palabras una imagen para que cada asunto importante que desea tratar y situar cada una de esas imágenes en un locus. Transformar la memoria verbal en memoria de cosas. El cerebro recuerda mejor las cosas repetidas, rítmicas, con rima, estructuradas y sobre todo que se puedan visualizar con facilidad. Nuestra memoria interna es asociada, no lineal. No es preciso saber dónde está almacenado un recuerdo concreto para localizarlo. Simplemente aparece o no cuando se necesita. Debido a la densa red que interconecta nuestros recuerdos, podemos pasar de recuerdo en recuerdo, de idea en idea muy rápido. Cuando se trata de memorizar largas series de números con 100.000 dígitos de pi, la mayoría de los atletas mentales utiliza la técnica más compleja conocida en el Worldwide Brain Club, como persona, acción, objeto, o simplemente PAU. En el sistema PAU, cada número de 2 dígitos del 1 al 100 está representado por una imagen de una persona que ejerce una acción sobre un objeto. El número 34 podría ser Frank Sinatra, una persona cantando una acción, con un micrófono, un objeto. De la misma manera, el 13 podría ser David Beckham, dándole un puntapié a un balón. El número 79 podría ser Superman volando con su capa. Cualquier número de 6 dígitos, como por ejemplo 34, 13, 79, se puede convertir a su vez en una única imagen combinada a la persona del primer número con la acción del segundo y el objeto del tercero. En este caso, Frank Sinatra dándole un puntapié a una capa. Y dado que el algoritmo naturalmente crea escenas poco probables, las imágenes del PAU tienden a ser memorables, como que dijimos antes del modelo nadando en queso. Hay un atleta mental que es extremadamente proficiente en esta técnica, es Ben Bridmore. ¿Qué nombre más complicado? Él hace lo siguiente: en lugar de crear una única imagen de persona, acción y objeto, para cada una de las palabras de la baraja, Ben idea una imagen única para cada combinación de 2 cartas. Cuando ve la dama de corazones seguida del as de diamantes, es una imagen única. Cuando ve el as de diamantes seguido de la dama de corazones, es otra imagen única y distinta. Eso equivale a multiplicar 52 por 52, es decir, 704 combinaciones posibles
de 2 naipes para las que Ben tiene una imagen previamente memorizada y sitúa 3 imágenes en cada una de sus loci, lo que significa que es capaz de condensar una baraja entera en tan solo 9 lugares. 27 barajas, el máximo que ha podido memorizar en una hora, en tan solo 274 lugares. Pero ahora volvamos a algo muy importante. La atención es un requisito previo a la memorización. Por ejemplo, cuando olvidamos el nombre de alguien que acabamos de conocer es porque estábamos demasiado ocupados pensando lo que íbamos a decir en vez de prestar atención. Cuando la información entra por un oído y sale por el otro a menudo es porque no tiene nada a lo que agarrarse. Y bueno, ahora pasemos a la parte interesante del libro, las experiencias del autor yendo al Campeonato Nacional de Memoria de los Estados Unidos. El autor, Joshua Foer, acudió a este campeonato para escribir un artículo sobre él. Pero tras estar ahí y ver todo lo que hacían los atletas mentales se inspiró. Él quiso ver al principio como un experimento si es que usando las técnicas que usaban, entrenaban como ellos lo hacían, si es que su memoria mejoraría. Empezó a entrevistar a algunos europeos porque ellos son mejores que los americanos en este campo. Y poco a poco fue haciéndose amigo de ellos. También poco a poco fue obsesionándose con la técnica y con practicar. Asimismo buscó a más y más personas que tuvieran dones de memoria y estén relacionados con el mundo de las competencias. Entre sus búsquedas no solo encontró atletas mentales, sino también sabios prodigios. Es decir, genios innatos que no necesitaban usar técnicas para recordar hacer ninguna otra proeza mental. Entre los genios encontró lo más popular en el mundo, son Daniel Tammet y Kim Peek. Daniel Tammet tiene una película hecha sobre su vida y bueno, según la experiencia del autor cuando lo conoció, parece ser una muy buena persona. Kim Peek es quien mejor memoria tiene en todo el mundo, pero él no podría ser considerado una persona normal. Parece más bien alguien con demencia por cómo se comporta. Cada vez el autor quería saber más, entrenar más y más tiempo su memoria. Y bueno, progresivamente llegó a que uno de los europeos fuera muy amigo suyo y lo entrenara personalmente para competir en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos. Cuando llegó el día de la competencia, Foer tuvo muchos golpes de suerte, pero también él rompió un récord nacional para memorizar una baraja de cartas. La memorizó en 1 minuto 40 segundos, un nuevo récord en Estados Unidos del 2010. A medida que pasaron las pruebas, él llegó a la final y ganó por otro golpe de suerte. Su adversario no pudo recordar ni la quinta parte de uno de 2 mazos. Lo lamentable es que el autor, luego de haber pasado por esta etapa de la competencia y demás, dijo que su memoria en sí no había mejorado. Su memoria interna, es decir, la que se usa para la vida cotidiana, por ejemplo, al salir, recordar salidas en auto, recordar dónde lo dejaste parqueado, para no tener que volver en un taxi y no saber dónde está tu auto el día siguiente. En ese ámbito, todos esos ejercicios y técnicas no ayudaron en nada al autor. Y entonces, ¿por qué deberíamos en absoluto tratar de mejorar y trabajar nuestra memoria? El motivo más sencillo es este. Nuestra manera de percibir el mundo y de actuar en él es un producto de cómo y qué recordamos. No somos más que un montón de costumbres y conformadas por nuestra memoria. Nuestra capacidad de hallar humor en el mundo, de relacionar nociones anteriormente inconexas, de crear nuevas ideas, de compartir una cultura común, todos estos actos fundamentalmente humanos dependen de la memoria. Y hasta aquí, señores, un libro cortito, Los desafíos de la memoria. Espero que les haya gustado. Si el libro les gustó, les dejo el link de afiliados a Amazon para que lo compren. Yo aquí me despido, nos vemos el próximo sábado con un nuevo libro. Si quieren sugerirme un libro, los invito a seguirnos en nuestro podcast, en nuestro Instagram, el Come Libros, y en inglés estamos como The Book Eater. Bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.